Se lo ha dicho el fabricante al juez y se lo han corroborado los técnicos a La Sexta. La caja negra del convoy siniestrado en Valencia no se borra sola. Únicamente puede ser borrada si hay una intencionalidad una vez realizada el volcado de datos. Te lo pone en inglés, te pone delete y tú solamente tienes que pulsar sí o no o guardar. El TELOC 2500 no se formatea automáticamente en ningún caso, por ello las sospechas recaen ahora sobre este hombre. Soy Luis Domingo Alepuz y desde 1999 soy el jefe de taller de Valencia Sur. Él fue el que decidió volcar los datos sin tutela judicial en la madrugada del 4 de julio de 2006 y el que aseguró a la policía que la información se borraba automáticamente tras la operación. Esto demuestra claramente que hubo una voluntad por los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en esconder lo que había ocurrido. Y esperemos que la justicia pueda llegar hasta el final y saber quién dio la orden de borrar los datos de la caja negra. Eso tratará de esclarecer una investigación que está dejando en tela de juicio todas las pesquisas anteriores. Es lo que tiene de bueno esta nueva instrucción judicial que está sacando a la luz muchas irregularidades que han estado tapadas durante estos 8 años. Irregularidades sepultadas según los trabajadores por el férreo control al que están sometidos. Cualquier declaración que se haga que contravenga los intereses propios de la empresa, pues afecta directamente al futuro laboral de los trabajadores. Unos trabajadores que se sienten más libres para hablar bajo el paraguas de la justicia. En sede judicial es donde se pierde todo el miedo. Esa es la esperanza de las familias, que ahora el miedo pase a estar del lado de los que llevan ocultando información desde hace 8 años. A esto iba, o sea, si el presidente de Valencia dice que no le gusta y sabemos cómo está la ley de dependencia en Valencia, que está en cero patatero, ¿por qué no toma decisiones políticas? Porque hacer política, aparte de hacer carreteras, aparte de hacer infraestructuras, etcétera, etcétera, también es transmitir unos valores que el señor Cotino no está transmitiendo ni muchísimo menos a los ciudadanos. Y hombre, y esa chulería de que ¿por qué tengo que dimitir? Hombre, todo lo que se está cociendo a su alrededor parece la huelga de basuras de Lugo, huele mal. Dejadme hablar con Mónica Oltra, diputada de Compromís, de momento fuera de esas Cortes Valencianas, entre otros por decisión de Cotino. Mónica Oltra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que Cotino ha sido el protagonista de las Cortes por esto, por el accidente de Metro de Valencia, de lo que luego hablaremos. Las Cortes se han llenado de esos carteles de dimisión a Cotino y él dice que no entiende por qué tiene que dimitir. ¿Qué piensas tú? Claro, bueno, pues este es precisamente el problema, y es que él sitúa su obligación de dimitir en los tribunales. Y esto en un país civilizado no puede ser. Yo coincido completamente en lo que acaba de decir Elisa. Quiero decir, la decencia viene marcada por la ética pública, no viene marcada porque un juez de repente decida imputar a alguien o condenar a alguien, porque por esa regla de 3, cuando les imputan, dicen que no tienen que dimitir porque son inocentes y todavía no han sido condenados. Cuando alguien hace cosas feas y resulta que el señor Cotino, consellería por la que ha pasado, su familia ha redireccionado sus negocios hacia ese sector, quiero decir, cuando él estaba en territorio hacían obras públicas, cuando él estaba en bienestar social llenaban residencias, cuando él estaba en el tema del accidente del metro presionó a las víctimas que hoy se van a reunir aquí para que no denunciaran, cuando él estaba en las cuestiones de la vicepresidencia organizó la visita del Papa y fue también y está siendo investigado por esto. Quiero decir, su vida profesional, de su familia, ha ido en función de los cargos que él ha ostentado y la ciudadanía esto lo sabe, y 2 y 2 son 4. Luego él ha tenido una trayectoria indecente, sea o no sea delictiva, indecente, y una persona así, que la pillan de esta manera en estas conversaciones, no tiene que seguir en política. En otros países dimiten por plagiar una tesis doctoral, que tampoco es delito, o dimiten por no cumplir el programa electoral, que desde luego no es un delito, porque la decencia política no la tiene que marcar un juez. No, mira, me voy a quedar con el comentario que ha hecho José López Arena hace un momento también. Dice, oye, en ninguna conversación de la que hemos escuchado estos días sale Cotino hablando, es su sobrino Enrique Ortiz hablando de él, pero él todavía, en ninguna conversación, sale Cotino diciendo, te voy a poner un puesto de trabajo tremendo o tal. Entonces, ¿tiene que dimitir a pesar de eso? ¿Está implicado? Bueno, es que en las mismas conversaciones se puede escuchar como un familiar directo de él, como es su sobrino, y un empresario imputado por corrupción, hablan abiertamente de cómo les va a favorecer, de cómo amañar determinados concursos, de cómo apañar su situación. Claro que él no tiene el teléfono pinchado porque no está imputado y luego no puede tener su teléfono pinchado, pero aquellos que sí que lo están, a través de esa referencia hemos sabido que es él
el que desde su posición de poder pues favorecía a sus familiares, a sus negocios y a sus allegados. Y todo esto con el objetivo, obviamente, de enriquecer a su familia, pero también de perpetuarse en el poder. Es esa manera de entender el poder como absoluto, como un poder que se proyecta sobre los demás y que además se permite el lujo de saquear las arcas públicas en beneficio particular y no del interés general, porque aquí ha padecido la dependencia, ha padecido las víctimas de Metro y quien se ha beneficiado son los que salen en las conversaciones. Cotino ha dicho hoy que en 23 años de trayectoria pública, de trayectoria política, nunca ha favorecido a ninguna empresa. Mónica. Bueno, yo eso, permíteme que lo dude a la luz de las conversaciones, de las investigaciones, de las veces que ha tenido que ir a declarar al juzgado, aunque sea como en calidad de testigo, y además el sentido común te dicta que si allá donde él ha estado de consejero ha habido sospechas, ha habido casos de corrupción que se están investigando y él está en todos ellos, obviamente el sentido común me dice que desde luego una trayectoria decente no tiene. Yo tampoco en los últimos 23 años he visto a nadie con una trayectoria política merecedora de una dimisión y que además abandone la política con deshonor como este señor. Y Fabra, y Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana en todo esto, porque le hemos visto hoy verdaderamente incómodo, Mónica, ¿eh? Ha dicho, no me gustan las conversaciones, tal, pero pendiente también de la imputación. ¿Qué papel juega Fabra en todo esto? Pues es obvio que juega un papel, desde luego cualquier papel menos el de presidente. El otro día dijo que él aceptaba las dimisiones de aquel que quisiera dimitir, bueno, en vez de un presidente se convirtió en un registro, y hoy ha dicho que a él no le gustan las conversaciones, es decir, hoy ha hecho el papel de tertuliano, pero él no está aquí para opinar sobre las conversaciones que le gustan o no. Cotino sigue al frente de la institución más importante, que es donde está la soberanía de los valencianos, que es el Parlamento, y lo está porque el grupo mayoritario del Partido Popular le apoya, porque tienen 55 diputados y pueden relevar de su cargo a Cotino, y si no lo hacen es porque no quieren, y el primero que no quiere es Fabra, porque él tiene el poder de decirle a su partido, porque para eso es presidente de su partido, que le diga al grupo parlamentario que quiten a este señor de presidente de las Cortes. Es cierto que no le puede hacer dimitir, porque el acta de diputado depende de la persona que la ostenta, pero sí que lo puede quitar de presidente de las Cortes y que deje de avergonzarnos a los valencianos. Los valencianos y valencianas no nos merecemos que al frente de la institución más importante esté una persona con la trayectoria del señor Cotino. Mónica, mientras estamos hablando contigo escuchamos megafonía, música, y es que estás en la Plaza de la Virgen y estás allí precisamente porque hoy se cumplen 8 años del accidente de Metro en Valencia. Allí se espera en los próximos minutos pues una importante concentración, y en esto también es protagonista Cotino, porque bueno, las propias víctimas, los familiares, acusan a Cotino de intentar comprar su silencio. ¿Tiene que dar explicaciones todavía Cotino sobre esto? Efectivamente. Pues debería darlas, y de hecho, bueno, se va a llenar la plaza con esta camiseta que han sacado las víctimas, 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables, que cada día 3 de cada mes, desde hace 8 años, se concentran aquí, que desde el programa de Salvados que hizo tan magistralmente Jordi Évole, se llena esta plaza, y efectivamente ahí pudimos ver cómo las víctimas denunciaban que se les ofrecía trabajo a cambio de silencio, de que no denunciaran, de que no fueran al juzgado, de que invisibilizaran este accidente. Hoy es el día que no ha habido ninguna dimisión. El otro día, con la boca pequeña, el vicepresidente del gobierno valenciano pedía perdón por si algo se había hecho mal. Aquí se ha hecho todo mal. Y nunca es tarde para pedir perdón, pero cuando uno pide perdón lo que tiene que hacer es atender a las víctimas, es abrir esa investigación que se niegan y han votado más de 12 veces en contra de que se reabra la comisión de investigación en las Cortes valencianas. Es investigar quién borró la caja negra, quién hizo desaparecer el libro de averías de ese vagón, quién borró el historial del vagón que ya se había accidentado con anterioridad. Todo esto es lo que las víctimas hoy, una vez más, van a reclamar. Y yo, sinceramente, espero que este sea el último aniversario en que las víctimas tengan que verse en esta situación, porque también se merecen ya cerrar heridas, ir a su casa y los días 3 dedicarlos a otras cosas. Obviamente, las víctimas mortales no van a volver, pero se merecen reparación, justicia, y eso pasa por la verdad. Y hoy vamos a volver a llenar la plaza para decirle al poder que esta no es manera de tratar a la gente que ha sufrido tanto. Pues Mónica, gracias por ese análisis. Es cierto, sigue sin haber responsables políticos ni condenados por el accidente de Metro de Valencia. 43 personas murieron. Y esa investigación, la comisión en las Cortes no se ha reabierto, pero sí en los juzgados. Los familiares quieren respuestas.
8 años del accidente, 96 meses esperando responsables políticos de la tragedia y la esperanza de que la reapertura de la investigación judicial aclare cuáles fueron las causas del siniestro. Se está avanzando en la falta de medidas de seguridad, hay ya 3 imputados y hemos solicitado que haya más imputaciones y creemos que se va a seguir avanzando y confiamos en que acabe con un juicio. A las 12:55 de la tarde, hora del trágico accidente, la Asociación de Víctimas ha regresado hoy a la curva de la muerte para recordar a sus familiares y guardar 5 minutos de silencio en su memoria. Decenas de ciudadanos han sumado al homenaje con una ofrenda de flores. De mi hija. Maribel perdió a su hija el 3 de julio de 2006 y a día de hoy sigue acudiendo al psicólogo. Que pongan un poquito la mano en su corazón y se pongan en mi lugar si es que pueden, que creo que no tienen sentimientos ni tienen nada y no pueden ponerse en el lugar de mío como de las 43 víctimas. Hoy por primera vez en 8 años, les Corts Valencianes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las 43 víctimas del accidente del metro, aunque el portavoz del Partido Popular no recordaba muy bien la efeméride. Es la primera vez que coincide el día 8, que coincide, perdón, el día 9, que coincide con un pleno del les Corts. El día 3. Lapsus aparte, a día de hoy nadie del gobierno valenciano ha pedido formalmente disculpas a los familiares de las víctimas y ningún político ha asumido responsabilidades. Una confluencia de intereses que han impedido que a día de hoy, 8 años después, conozcamos lo que realmente pasó. Las víctimas del metro no solamente quieren minutos de silencio, quieren respuestas políticas y no hay respuestas políticas. Fue el accidente más grave de metro que ha ocurrido en la historia de España. La emisión del programa Salvados en abril de 2013 rescató del olvido la demanda de centenares de ciudadanos que durante todo este tiempo se han concentrado cada día 3 para pedir respuestas. A ver la verdad, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué lo tienen tan tapado? ¿Por qué no sale todo a la luz como debe de salir? Y dejen ya que descansemos. Ellos siguen diciendo que nos llevan en el corazón, pero no lo demuestran nunca. Hacen palabras vacías y sin ningún tipo de gesto. La manipulación de la noticia en los informativos de Canal Nou, la misteriosa desaparición de la caja negra del convoy siniestrado o las dudas sobre la seguridad de la línea 1 del metro siguen dejando muchas incógnitas sobre lo que ocurrió hoy hace ya 8 años. 6 meses, 8 años y hoy la plaza vuelve a estar llena. Muchísimas gracias. Plaza llena de emoción y reivindicaciones en Valencia para recordar el accidente de metro que hace 8 años se llevó la vida de 43 personas. El homenaje a las víctimas también ha estado presente en el lugar del accidente. Sus familiares siguen su lucha porque se sepa la verdad. Ahí luchando para saber la verdad, ¿por qué lo taparon tanto? El caso se llegó a cerrar, pero se ha reabierto después de que el programa Salvados le volviera a dar actualidad. En las Cortes Valencianas hoy se ha guardado un minuto de silencio. Lo había pedido la oposición, que también exige que se asuman responsabilidades políticas. Las víctimas del metro no solamente quieren minutos de silencio, quieren respuestas políticas. Hace 8 años, 43 personas morían en el accidente de metro de Valencia. Esta tarde, en la ya célebre Plaza de la Virgen de la Ciudad, se han concentrado los familiares en un homenaje a las víctimas. Y Carolina Cañizares, el caso se ha reabierto porque siguen teniendo preguntas y quieren respuestas. Sí, son 8 años sin respuestas, pero hoy aquí han recordado que no se van a rendir. Hay motivos para el optimismo, dicen, porque la vía judicial se ha reabierto y se ha imputado a 3 altos cargos de Ferrocarriles de la Generalitat. Sin embargo, siguen pidiendo un paso al frente al gobierno valenciano, que asuma que hubo responsabilidades políticas que le afectan a ese gobierno valenciano y también que reconozca que hubo errores en la supervisión de la seguridad de la línea 1 del metro. En la plaza se han oído la petición de dimisión para Alberto Fabra, para el presidente de la Generalitat. 8 años después, dicen las víctimas, el balance es el mismo: 43 muertos, 47 heridos y ningún responsable político. Han tenido que pasar 8 años para que dejen de ser los olvidados. Hoy su plaza está llena, aunque este nublado 3 de julio tenga poco que ver con aquel de 2006 que cambió sus vidas. Ahora se sienten más fuertes, no siempre fue así. La valenciana por lo menos se ha dado cuenta de que lo que estaba pasando no era normal. Santi perdió a su padre en el siniestro, Maribel a su hija. Y no pueden ponerse en el lugar de mío como de las 43 víctimas, no se ponen en el lugar. Lamentan el silencio que siguió al accidente.
La conclusión política y judicial se amarró al exceso de velocidad y no se depuraron responsabilidades a pesar de la magnitud del siniestro. Fue el accidente más grave de metro que ha ocurrido en la historia de España. Esta emisión de salvados le dio nuevos bríos a su causa. Sus concentraciones se hicieron multitudinarias y el caso se reabría en los tribunales. Más cerca de nunca de cambiar este cero responsables porque se demuestre quién fueron los responsables en que se produjera el accidente y que se asuman también las responsabilidades por toda la gestión que ha habido con posterioridad al accidente. Precisamente este jueves, 8 años después, se ha celebrado un minuto de silencio en las Cortes. Realmente es que es la primera vez que coincide el día 8, que coincide, perdón, el día 9, que coincide con un pleno del Escors. Es lo único que ha variado. El día 3. Perdón, el día 3. La oposición pide que se haga justicia de una vez. Las víctimas del metro no solamente quieren minutos de silencio, quieren respuestas políticas. Espero que este sea el último aniversario en que las víctimas tengan que verse en esta situación, porque también se merecen ya cerrar heridas. Hasta entonces seguirán reuniéndose en la Plaza de la Virgen para que nadie olvide aquel 3 de julio. Unos valores que el señor Cotino no está transmitiendo ni muchísimo menos a los ciudadanos. Y hombre, y esa chulería de que ¿por qué tengo que dimitir? Hombre, todo lo que se está cociendo a su alrededor parece la huelga de basuras de Lugo, huele mal. Dejadme hablar con Mónica Oltra, diputada de Compromís, de momento fuera de esas Cortes Valencianas, entre otros por decisión de Cotino. Mónica Oltra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que esto tratará de esclarecer una investigación que está dejando en tela de juicio todas las pesquisas anteriores. Es lo que tiene de bueno esta nueva instrucción judicial, que está sacando a la luz muchas irregularidades que han estado tapadas durante estos 8 años. Irregularidades sepultadas, según los trabajadores, por el férreo control al que están sometidos. Cualquier declaración que se haga que contravenga los intereses propios de la empresa, pues afecta directamente al futuro laboral de los trabajadores. Unos trabajadores que se sienten más libres para hablar bajo el paraguas de la justicia. En sede judicial es donde se pierde todo el miedo. Esa es la esperanza de las familias, que ahora el miedo pase a estar del lado de los que llevan ocultando información desde hace 8 años. A esto iba, o sea, si el presidente de Valencia dice que no le gusta y sabemos cómo está la ley de dependencia en Valencia, que está en cero patatero, ¿por qué no toma decisiones políticas? Porque hacer política, aparte de hacer carreteras, aparte de hacer infraestructuras, etcétera, etcétera, también es transmitir. Y desde 1999 soy el jefe de taller de Valencia Sur. Él fue el que decidió volcar los datos sin tutela judicial en la madrugada del 4 de julio de 2006 y el que aseguró a la policía que la información se borraba automáticamente tras la operación. Esto demuestra claramente que hubo una voluntad por los directivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana en esconder lo que había ocurrido. Y esperemos que la justicia pueda llegar hasta el final y saber quién dio la orden de borrar los datos de la caja negra. Se lo ha dicho el fabricante al juez y se lo han corroborado los técnicos a la sexta. La caja negra del convoy siniestrado en Valencia no se borra sola. Únicamente puede ser borrada si hay una intencionalidad, una vez realizada el volcado de datos. Te pone en inglés, te pone delete y tú solamente tienes que pulsar sí o no o guardar. El TELOC 2500 no se formatea automáticamente en ningún caso, por ello las sospechas recaen ahora sobre este hombre. Soy Luis Domingo Alepuz.